La gracia de Dios y la sumisión al gobierno, y esta es la tercera y la última parte. Hoy tocaría respuestas, sin embargo, como quiero terminar esta sección, hermanos, esta es la tercera parte de esta reflexión, de esta meditación, que es la gracia del Señor y la sumisión al gobierno. Si abrimos la Biblia una vez más en Primera de Pedro, que es la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, y una vez más, hermanos, quiero darle lectura del versículo 13 al versículo 17. Es interesante cómo Dios, que es el Dios del ser humano, sabía lo que la misma raza humana iba a necesitar eso o tal cosa como el gobierno. El gobierno humano no es idea humana. El gobierno humano es idea de Dios, idea divina. Hablamos, recuerdan, del grupo de los anarquistas o de los anarquistas. Grupo obviamente que rechaza toda autoridad, obviamente. La primera es la de Dios. Y después rechazan toda autoridad, no quieren nada de imposición, quieren que el individuo sea libre. Sin embargo, lo que está haciendo el individuo, aún con gobierno, nos da una idea lo que sucedería si no hubiera gobierno, ¿cierto? Si con gobierno, hermano, miren la perversión del ser humano y lo que hacen. Y vamos a leer, o sea, Dios sabía eso y por eso inspiró a un hombre llamado Pedro para que hablara acerca de qué actitud tener nosotros los cristianos ante el gobierno. El versículo 13 de Primera de Pedro capítulo 2 dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey, pues en este caso, nuestro caso es al presidente, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, vean, para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Ese es el objetivo del gobierno, al menos el objetivo de lo que espera Dios de cada gobierno que existe en el mundo: castigar a los que hacen cosas malas y alabar o animar y elogiar a los que hacen bien. El versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice que haciendo bien hagan callar la boca de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos o esclavos de Dios. Y el versículo 17 dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Para recordar, hermano, entonces vean, cuando Dios nos pide que nos sometamos al gobierno, sometimiento es la actitud pasiva de nosotros los cristianos. Sométanse. Y recuerdan lo que dijimos que era someterse, hermanos. Ok, no está. Ok, pueden pasarle. Ok, sométense. Ahí está. Recordando lo que es someterse. Es como arreglar debajo de o subordinar. Es un término militar, pero el uso no militar dice era una actitud voluntaria. Actitud voluntaria de ceder. Eso es someterse. Cooperar, asumir responsabilidad y llevar una carga. Esa es la actitud pasiva del sometimiento de los hijos de Dios. Pero en el versículo 15, hermanos, Dios va más allá, porque no se trata nada más de sométete y colabora, participa con el gobierno, y ten buena actitud voluntaria, sino en el versículo 15 es la actitud activa, pasiva, ahora activa. Dice que hagan bien. Dios nos manda no solamente someternos al gobierno, sino hagan bien, hagan cosas buenas, y dice que esta es la voluntad de Dios. Están leyendo el versículo 15, que haciendo bien hagamos callar la boca de los hombres, hagamos callar, la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces no se trata solamente de someterte, sino de activamente, los hijos de Dios, hermanos, hacer cosas buenas. Ahora, ¿qué es el bien? ¿Puedes pasarle, verdad? No sé si... ok.
¿Qué es el bien, hermanos? Ahí está en la pantalla. ¿Qué es el bien que Dios desea que hagamos? Es hacer algo que beneficia a otros. Esto es hacer el bien. Haz algo que beneficie a otros. Ser de ayuda a alguien. Cuando Dios nos dice, hagan el bien, ser de ayuda a alguien. Hacer un favor a alguien. Beneficiar a alguien o hacer lo correcto. Haz lo correcto. Que haciendo estas cosas, haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sabían ustedes que esto no debería de ser cosa del otro mundo? Es interesante que en el Facebook o en el internet, cuando alguien le da una comida a un vagabundo, ¿cierto, hermano? Se quita la chamarra y primero lo van filmando y después lo ponen en Facebook y ya like. Y como que, wow, mira lo que hizo este hombre, se quitó el abrigo y se lo dio a un mendigo, y eso es lo que todos debemos hacer. En la vida cristiana eso no debería de sorprendernos. Eso debe de ser, de acuerdo a la Biblia, la vida cristiana normal. Mira, honestamente es triste que le aplaudan y le hagan y wow, porque eso significa que no está sucediendo. Y en la vida cristiana normal, hermanos y hermanas, eso debería de ser. Haz el bien, es decir, nosotros podemos hacer algo que beneficie a otros, ser de ayuda a alguien, haz un favor a alguien, beneficia a alguien. No tiene que ser algo tan grande, hermano. No es que gástate $100, 200, 500, 1000 y construyele una casa a alguien. No estoy hablando de eso. Claro, si está en nuestro poder, ¿por qué no? ¿Cierto? Como la persona que se acaba de ganar más de 700 milloncitos de dólares. Hágame el favor, más de casi 500 millones de dólares va a recibir, hermanos, en su cuenta de banco. ¡Pum! ¿Qué va a hacer? ¿Qué harían ustedes? Si yo tuviera ese dinero, yo lo daría a los pobres y todo, porque esa es nuestra mentalidad. Si tuviera esa cantidad. Pero ¿sabías tú que Dios espera de lo que Él te da, que tú lo administres bien? Y en otras ocasiones yo les he dicho, cuando van a un restaurante, los que acostumbramos comer a un restaurante, siempre digo, ¿por qué no bendecir a esa persona? Sobre todo cuando va uno en grupo. No seamos tacaños y dar nada más un $1, hermano. Nadie conoce la vida de esa persona. Les digo, vamos a juntar, hermano. Vamos a sacar bastante dinero y bendecir a esa persona. Algo así. Otro que hemos dicho que una vez lo practicamos tiempo atrás, de pagar en el Dunkin' Donuts o en lo que sea, en el drive-thru, a la persona que está atrás. Espérate cuánto es, yo quiero pagar la cuenta de la persona de atrás. ¿Por qué no? O sea, cosas tan pequeñitas, y también como cortar el pasto de una familia que necesite ayuda, tal vez del vecino, una hermana, llevar algo de comer a una familia que está atravesando una situación difícil, llevar a alguien a hacer sus compras, darle un ride. Cuidarle a los niños, a alguna mamá o pareja que necesita un descanso y pasar tiempo juntos. Todos podemos hacer eso. Y de ese tipo de necesidades, créanme, no las estoy mencionando al azar, sino son necesidades comunes, y estoy seguro que en este grupo también están incluidas esas necesidades. Orar por alguien y dejarle saber que lo están apoyando en oración. Simplemente son unos ejemplos. Pero Dios dice, esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la boca, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. El Espíritu Santo es el que mueve el corazón de los cristianos para hacer cosas buenas. Y estoy seguro, todo hijo de Dios siente el impulso, pero tal vez entristecer, eso se llama apagar el Espíritu. Apagar el Espíritu Santo es, por ejemplo, hermanos y hermanas, si tú vas manejando y ves una necesidad y está en ti hacerlo, o vas caminando y ves una necesidad, hay algo que te dice, hazlo, ayúdale, abre la puerta, ayuda, agarre la mano a ese viejito, pregúntale si necesita ayuda. Pero no lo hacemos, y eso es entristecer el Espíritu Santo. Entristecer, pero todos sentimos algo, un impulso. Bueno, ese es el impulso de Dios y lo podemos hacer, podemos actuar, hermano. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios está poniendo en nuestro corazón. No lo pienses mucho,
actúa y haz lo que Dios te está indicando. Ahora, ¿qué va a resultar? Porque esa es una de las cosas que usa Satanás para que los hijos de Dios no hagamos el bien que Dios quiere que hagamos. ¿Saben cuál es? Y si, ¿cierto? Y si se enoja, y si se ofende. Pero, pastor, alguna gente se enoja. Alguna gente se enoja. Y eso está fuera de nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que Dios espera de ti cuando sientes el impulso del Espíritu Santo? Hazlo, punto. ¿Qué es lo que va a suceder? Ese no es nuestro asunto, hermanos. Eso es asunto de Dios. Tal vez se va a enojar y pues es mejor errar de este lado que errar no haciéndolo, sintiendo el impulso del Espíritu Santo de Dios. Dios dice que haciendo bien haremos callar la ignorancia de hombres insensatos. Se escribió esto hace más o menos 2000 años, recuerdo. Y había tiempo de que empezaron a atacar, a perseguir a los cristianos por causa de su fe. O sea, nada ha cambiado. Eso lo estamos viendo el día de hoy. Ahora, ¿quiénes son hombres insensatos? Bueno, buscando, hermanos, el texto, hombre insensato es un hombre sin razón, sin sentido, tonto, estúpido o sin reflexión o inteligencia. Buscando el significado de esa palabra, hermanos, del texto en el que se escribió la Biblia, es una persona que actúa precipitadamente. Haciendo el bien, se hace callar la ignorancia de este tipo de personas. Ahora, cuando el apóstol Pedro escribió su carta, estos hombres insensatos eran los que estaban en contra del cristianismo, o sea, en contra de los llamados cristianos. Estos hombres insensatos eran los que hablaban mal y calumniaban a los cristianos. Piensen el día de hoy si no hay hombres insensatos, hermano. De la misma manera, Dios dice que nosotros, sus hijos, podemos hacer callar la ignorancia de estos hombres. ¿Qué era lo que ignoraban estos hombres insensatos? Hermanos, ignoraban la verdad del evangelio de la gracia de Dios. Y por eso actuaban de esa manera. Ignoraban la verdad que Jesucristo era y es el Hijo del Dios vivo y verdadero, del único Dios que existe en el universo. Ellos ignoraban eso, o al menos no querían aceptarlo. Lo mismo que el día de hoy. No es que no llegaba la información. Los cristianos siempre, desde el principio, con más pasión decían: Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, estos hombres insensatos, aún escuchando eso, ellos escogían no creer. Por eso, muchas veces esta ignorancia los hacía perseguir a los cristianos y hacer las cosas en contra del cristianismo. Pero en la mayoría de los casos, la ignorancia es voluntaria. El día de hoy, la ignorancia es voluntaria. Son voluntariamente ignorantes del ser humano porque no quieren conocer la verdad. Están contentos con lo que creen. El corazón del ser humano, que tiene parte de la conciencia de Dios, Dios le dio al ser humano conciencia para que la conciencia le apruebe o le desapruebe ciertas acciones. Pero el ser humano, aún con esa conciencia reclamándole esto está mal, la gente muchas veces prefiere mejor taparse los oídos y hablar la Biblia. No Dios, porque sabe, hermano, de alguna manera que ahí se le va a confrontar y entonces el desacuerdo ya no va a ser con un partido político o un pastor o usted, sino el de su desacuerdo va a ser con la palabra de Dios. Y ese es el temor que tienen. Ellos ignoraban esto, hermanos. Ignoraban que Jesucristo vino a este mundo para salvarlos a ellos, tanto de la muerte física como de la muerte eterna. Ellos no conocían esto, no tenían conocimiento de la verdad. Lo mismo del día de hoy. Y Dios dice, haciendo bien, van a callar la ignorancia de hombres insensatos. Eso de callar, hermano, es como cuando se quedan, ya no tienen que decir, ¿cierto? Atacan, critican, los cristianos son esto y el otro, y cuando ven las obras de amor, hermano, pues, no tiene nada que decir. Ese es el sentido de callar la ignorancia. Los hijos de Dios no debemos hablar ni de actuar precipitadamente, porque
hombre insensato, recuerden, es uno que habla precipitadamente. No debe de ser así con nosotros los hijos de Dios. Hablar precipitadamente de algo muchas veces es insensatez. El cristiano tiene la verdad de Dios y debe siempre pensar y razonar con la cosmovisión bíblica. Y no sé, hermanos y hermanas, cómo enfatizar más esto. Es preocupante cuando los hijos de Dios no tienen su cosmovisión bíblica y empiezan a hablar y debatir y razonar y hablar de temas de la actualidad sin Dios. Nada más argumentan de acuerdo a lo que ellos piensan. Nada más vean el internet, checa la página de Facebook y escucha los comentarios, sean positivos o negativos, sean comentarios bonitos o sean comentarios, hermanos, que atacan o juzgan acciones, sea políticas o lo que está sucediendo en el mundo. Pensamientos, les digo, es nueva era, no es cosmovisión bíblica, es nueva era nada más, pensamientos bonitos que, hermano, yo lo leo y digo, ¿y esto qué significa? Nada, vacío, hueco, general, hablar de Dios nada más como algo muy general. Cada quien tiene su Dios y Diosito y todo el mundo le pone like, pero sin analizar la declaración o el pensamiento bíblicamente. Actuamos precipitadamente. Precipitadamente vemos una foto bonita de una pareja y like. Y no sabemos si esa persona está casada o no está casada, como ha sucedido en casos, hermano. Actuamos precipitadamente. ¡Qué bonito! Y like nada más. Entonces, los hijos de Dios, cuando el cristiano razona las cosas de este mundo sin la cosmovisión cristiana, es cuando piensa y actúa como un tonto o un insensato, porque está actuando como la gente que no tiene Cristo, simplemente. Y la cosmovisión, the worldview, es como vemos todo lo que sucede, hermanos. Somos hijos de Dios. Es que les digo, eso de cosmovisión no es necesariamente algo que decimos, ok, de ahora en adelante voy a pensar más en la Biblia. Es que tu identidad no es algo que sencillo, no es algo no importante, es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. ¿Y qué cosas pensamos los hijos de Dios? Pues las cosas de nuestro Padre. ¿Qué dice mi papá? Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que mi papi me ha enseñado en su palabra respecto a estas cosas que están sucediendo? No debes dejarte llevar por la corriente de este mundo, no debes dejarte llevar por la manera de razonar y pensar de este mundo, porque dejan fuera la palabra de Dios. Y les digo, hermanos, con humildad, con sensitividad, muchos cristianos han caído en este error. Se van con la corriente sin analizar desde la perspectiva bíblica. Entonces vean, hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos es hacer buenas obras de tal manera que se quedan perplejos y no tengan nada malo que decir en nuestra contra. Cuando tú haces una obra buena, una obra de amor al que te odia y te ofende, imagínate tú hacer una obra de amor no al que te ama, porque eso no hace sentido. Haz una obra de amor al que te odia, al que te ofende, al que te aborrece. Si tú haces una obra de amor, hermano, esto deja sin palabras a la persona. Y ustedes saben en Mateo capítulo Mateo capítulo 5, 44 al 48, recuerdan, Jesucristo dice, pero yo les digo, amen a sus amigos. Amén. No, dice a sus enemigos, no a sus amigos. Amen a sus enemigos. Eso es en contra del sentir de la naturaleza humana. Al enemigo, no, ¿cómo vas a amar a tu enemigo? Ódialo, deséale el mal, busca su mal, desquítate, dáñalo. Esa es la mentalidad sin Dios, pero aquí Dios está diciéndonos, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Bendigan a aquellos que mirándolos con odio a ustedes le hacen pip, ¿cierto? Pip, porque tú pip, vas a ver pip.
Él tiene que blip, blip. Bendícelo. Qué tremendo sería, hermano, si en la calle alguien te maldice y tú le dices Jesucristo te ama. Tal vez más rabia le va a dar, ok, pero si él tiene derecho a insultarte, tú dile Jesucristo te ama. Y si sigue con otra maldición, Dios te ama de verdad. Y si sigue con otra maldición, yo escojo amarte. ¿Me entienden, hermanos? Dice Jesucristo, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Ahora, ¿quién de nosotros sin Cristo Jesús puede hacer esto? Así, facilísimo, yo puedo hacer eso. Nadie, sobre todo como el presidente o los presidentes o los gobernadores. Acuérdense que ellos eran tentados a actuar en la carne en contra del gobierno, en contra del presidente o del rey o del César. No necesitamos a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace subir el sol sobre ti y sobre el malo también, o sobre ti y sobre el bueno también, ¿cierto? Sobre todos. Dice, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si aman a los que los aman, ¿qué dice el Señor? Da, no dice, what? Si amas al que te ama, ¿qué estás haciendo de bien? ¿Cuál es el asunto? Esa es la cosa más fácil y por eso la gente escoge hacer eso. Amar al que te hace, al que te ama, o hacer un favor al que te ama. ¿Qué chiste tiene? Le va a pagar para atrás. ¿Cómo? Le va a pagar para Pues atrás. probablemente, ¿cierto? Porque tú ves que te trata bien, te ama y Jesucristo está diciendo, pues ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los paganos? Los paganos, y gente sin Dios, eso es lo que hace la gente sin Dios. Eso es lo que hacen los no cristianos. Hacen bien al que les hace bien, o al que les conviene. Pero dice, y si saludan a vuestros hermanos solamente, que hacen de más, ¿no hacen también eso los paganos una vez más, los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El gobierno de los cristianos, vean, en realidad es un gobierno espiritual. ¿Quién me gobierna a mí? ¿El presidente o la ley o Jesucristo? ¿Quién gobierna mi corazón? ¿Quién gobierna su corazón de ustedes? Se supone que es Cristo Jesús. Por eso el gobierno, hermanos, al que nos sometemos es al gobierno de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien, en compañía con la palabra de Dios, o sea, la Biblia, el Espíritu Santo de Dios que mora en mí, que vino a ser su casa desde el momento en que yo rendí mi vida, mi corazón a Cristo Jesús. El Espíritu Santo, en compañía, en unión con la Biblia, dirige nuestras vidas y nuestro comportamiento en este mundo. Dios quiere que vivamos como libres. Vean el versículo 16, me parece, hermanos. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces realmente vivimos como libres. Pero Dios no quiere que vivamos como libres. Quiere que vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino sean siervos o esclavos de Dios. No es problema para los cristianos, hermanos, honestamente, la ley de no robar. Ni siquiera tenemos que saber que existe una ley de no robar. ¿Por qué? Porque nosotros no robamos. Los cristianos, los hijos de Dios, no robamos. Hay algunos que lo hacen, pero se supone que no. Es triste, pero el hijo de Dios, maduro, hermano, no roba, no. Necesito una ley en contra de que del robo yo. Hermano, me vale un cacahuate que existan miles de leyes en contra del robo. Si yo no robo, porque soy hijo de Dios, soy libre de esas cosas. Somos libres de esas cosas. Pero es interesante porque vean, cuando esto se escribió hace 2000 años, Dios le dice a los creyentes como libres, vivan como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como pretexto para hacer lo malo. Pretexto para hacer lo malo. El día de hoy estamos viendo casi a diario a gente, vean,
destruyendo autos, destruyendo comercios o robando comercios, destruyendo propiedades, gente golpeando a cualquier persona en la calle, descargando su odio y su enojo que tiene contra el gobierno o contra otras personas de diferentes culturas. Lo estamos viendo, hermanos. Eso lo vemos, gente enrabiada, gente haciendo lo malo. Vemos gente atacando a la policía, vemos gente atacando a los soldados y a toda autoridad del orden. Ahora escuchen, ¿es necesario hacer todas estas cosas o la gente simplemente está revelando la porquería que hay en su corazón y el odio que hay dentro de su corazón? Pretexto para hacer lo malo. Pretexto para hacer lo malo. Siempre hay un buen pretexto para hacer lo malo. ¿Han visto ustedes gente saqueando comercios, llevándose televisiones y artículos electrónicos como pretexto de que un juez no hizo justicia? ¿Se dan cuenta? Un juez no hizo justicia, ahora voy a romper y me voy a llevar una televisión. Y ahí va la gente, hermanos, corriendo con su televisión, sus equipos electrónicos. ¿Por qué? Porque tenemos hambre. Tenemos hambre y el gobierno no nos apoya, entonces vamos a romper cosas. Ok, todavía, thank you, gracias Perla, pero todavía no. Yo te digo. No hace sentido, hermanos y hermanas, no hace sentido. ¿Saben qué es eso? Pretexto para robar. Pretexto para golpear, pretexto para odiar, pretexto para hacer vandalismo, es pretexto. Ahí en el internet, por el internet anda una respuesta del hermano, el pastor John MacArthur, acerca de, ¿qué piensa? De lo que sucedió en Charlottesville, Virginia, que ahorita quiero hablar un poquito de eso. Está muy interesante porque es nada más, hermano, revela la perversión del corazón del ser humano. Pero la verdad es que las Sagradas Escrituras enseñan claramente que la raíz de todas estas cosas, ¿qué es? ¿Qué es la raíz del comportamiento malo del ser humano? Según Dios. Según el psicólogo, el psiquiatra, los sociólogos, el doctor, los políticos, eso olvídate. Si quieres creerle, pues créele. Pero según Dios, la raíz del comportamiento malo del ser humano es su corazón, la esencia de su ser, que nace muerto en delitos y pecados en este planeta Tierra. El corazón perverso que rechaza la gracia y el amor del Dios del universo. Y hablando de pretexto para hacer lo malo, ustedes saben, hermanos, el 12 de agosto, este incidente de racismo en este pueblito de Virginia, Charlottesville. Esto en realidad no revela el racismo en ciertos seres humanos, hermanos. Escuchen bien. El racismo es el fruto del problema. El racismo, racism is the fruit, not the root. El racismo es el fruto. Hay un problema más serio del por qué existe el racismo. Pero es el fruto nada más. La raíz del racismo es un corazón arrogante que no quiere el control de Dios en su vida. Esa es la raíz del racismo, hermano. El racismo es el resultado, el fruto. La sociedad del día de hoy está tratando el racismo sin tratar la raíz. ¿Por qué es racista? ¿Por qué actúa así ese ser humano? ¿Por qué piensa ese ser humano de esa manera a otros grupos étnicos? Eso es lo serio. Y viene del problema del corazón, apoyado y motivado por la teoría de la evolución. Ustedes saben, la teoría de la evolución es uno de los más grandes promotores del racismo. El que cree en la evolución no debería de estar hablando ahorita en contra de lo que sucedió en Charlottesville. Si crees en la evolución, entonces esto es lo que se supone que sea. Porque el evolucionismo precisamente enseña las razas y que hay razas más evolucionadas que otros. Entonces yo sé que es contradictorio para mucha gente porque se oponen a esto que acaba de suceder, pero no creen que Dios creó al ser humano, creen que venimos de la evolución. Eso es absurdo y contradictorio. El problema, hermanos, es el corazón del ser humano y la gente está tratando nada más el racismo.
pero no va el por qué, que hay más detrás. Mientras la sociedad continúe concentrándose en el racismo, el problema continuará y honestamente no hay esperanza. No hay esperanza, como dice el pastor John MacArthur, esto va a volver a suceder. Absolutamente. Hagan lo que haga el gobierno. ¿Por qué? Porque se tiene que cambiar el corazón perverso, engañoso del ser humano, arrogante, que desprecia la autoridad de la palabra de Dios. Tal vez el gobierno solo podrá arrestar, encarcelar, castigar con multa, etc. Pero el gobierno no puede cambiar el corazón de la persona. Nuestra única esperanza de gloria es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo y verdadero, viviendo dentro de cada individuo, hermanos, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra única esperanza de un corazón donde more el amor incondicional de Dios. Cuando cuando creemos la autoridad de la palabra de Dios y rendimos nuestra vida, hermanos, la Biblia enseña de que no existen razas. Solamente existe la raza humana, una raza. Eso no existe, hermanos, de las razas. Yo soy de la raza hispana, raza blanca, raza. Falso. Eso es el problema precisamente. Solución, créele a Dios. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Todos venimos de Adán y Eva. Por esta razón, ningún verdadero hijo de Dios odia a otro ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no debemos y no podemos odiar a los blancos, hermanos, ni a los negros. Nosotros, los cristianos, no podemos odiar a los judíos, ni a los musulmanes, ni a los salvadoreños, ni a los puertorriqueños o mexicanos, ni al esposo ni a la esposa, ni a los republicanos ni a los demócratas. Simplemente nosotros no podemos odiar a otro ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano ha sido creado por el mismo Dios y ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Simplemente no podemos odiar. Nuestra naturaleza, la Biblia dice, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. La naturaleza de Dios vive dentro de nosotros. Y nuestra misma naturaleza, es decir, la esencia de nuestro ser, no nos permite odiar a ningún ser humano. Es imposible para un hijo de Dios en cuyo corazón mora el perfecto amor de Dios, el incondicional amor de Dios vivo y verdadero. Es imposible odiar a otro ser humano. Ahora, hermanos, escuchen, estoy diciendo que si tú odias, no eres en verdad un hijo de Dios. No estoy diciendo eso, hermanos. Estoy diciendo, vean, que en tu corazón como hijo de Dios no puede haber odio. Porque esto no refleja el carácter de tu papá. Hay cristianos que son cristianos y no podemos cuestionar eso, pero que están llenos de odio. Sí, hay esposas que odian al esposo, esposos que odian a la esposa, padres que odian al hijo, hijos que odian al padre, empleados que odian a sus empleadores, ¿no? Y eso viene más adelante, que tal vez vamos a seguir adelante, porque la gracia de Dios y los empleadores es la siguiente sección, donde Dios también pensó en eso. Pero lo que estoy diciendo, hermano, es que en tu corazón como hijo de Dios no puede haber odio, porque eso no refleja el carácter de tu papi, de mi papi. Si tú eres un hijo de Dios y de alguna manera justificas tu odio, piensas, bueno, yo lo odio, y piensas racionalizar tu odio o justificar tu odio. Si tú eres hijo de Dios, entonces no condenes a los grupos como el Ku Klux Klan, porque ellos justifican su odio. Y si tú justificas el tuyo, ¿cómo vas a condenar a otros que justifican el suyo? No condenes la supremacía blanca, no condenes nada de esos grupos. No puedes condenar a ningún racista, porque ellos mismos también justifican su odio. Si tú justificas tu odio de alguna manera, no condenes a los racistas, no condenes a nadie, porque cada quien, eso es precisamente lo que hace, justificar su actitud, hermanos, de odio.
Volviendo a Primera de Pedro, el capítulo 2, vean el versículo 16, como libres, pero no como los que usan la libertad como pretexto para hacer lo malo. El creyente en Jesucristo en realidad es libre de las leyes del gobierno, como lo dije hace rato. Si la ley de no matar, no me someto a eso porque yo no estoy asesinando a alguien, no robar, ni me importa eso. ¿Por qué? Porque no está en nuestra naturaleza, hermanos. Y los hijos de Dios nunca han de usar su libertad que tienen en Cristo como pretexto para hacer lo malo. Los creyentes, dice, somos esclavos, como siervos de Dios, dice el versículo 16. Como esclavos de Dios, solo obedecemos a Dios y hacemos lo que Él nos pide que haga. ¿Qué clase de cosas o acciones nos pide? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué cosas quiere Dios que hagamos? ¿Cosas malas o cosas buenas? Obvio, hermanos, cosas buenas. Entonces la palabra de Dios es clara al enseñar a los cristianos que se sometan al gobierno por causa de Jesucristo. Pero existe la pregunta entonces, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puede o debe un cristiano obedecer al gobierno? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Debemos someternos absolutamente a todo lo que el gobierno nos mande? ¿Qué si el gobierno pide a su ciudadano a hacer lo malo o a no hacer lo bueno? ¿Cómo nosotros vamos a responder? La respuesta es bien sencilla, hermano, y es que cuando los hijos de Dios tienen que decidir entre obedecer, sea al gobierno, o al papá, o a la mamá, o a lo que sea, o al jefe, y obedecer a Dios, ¿a quién vamos a obedecer nosotros, los hijos de Dios? A Dios. Simple y sencillo, no es nada complicado en realidad. Los primeros cristianos se enfrentaron a esta situación hace aproximadamente 2000 años. Y en Hechos capítulo 5, vemos en Hechos 5, anótenlo por ahí o lo pueden buscar más adelante o ahora. Vean, los líderes religiosos judíos, ellos también tenían poder para gobernar, tenían poder para meter a la cárcel a personas, eran líderes. Estos líderes vieron lo que estaba sucediendo a la predicación de Jesucristo y se llenaron de celo, dice la Biblia, si ustedes leen, hermano. Y lo que hicieron fue echar mano a los apóstoles y los metieron a la cárcel. Los metieron a la cárcel. Vamos ahí, hermano, a Hechos, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está Hechos y vamos al capítulo 5. Capítulo 5. Desde el versículo 12 más o menos, hermanos, dice en la Biblia, Hechos 5:12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, etc. En el versículo 16, y aún las ciudades vecinas traían muchos a Jerusalén, traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Pero miren el versículo 17 de Hechos 5, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban. Esto es la secta de los saduceos. ¿Qué sucedió? Se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Los metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Lo que estaban haciendo. ¿Estaban haciendo cosas malas los apóstoles? No, estaban haciendo cosas buenas. Y los metieron a la cárcel por hacer cosas buenas, por predicar la salvación, por sanar enfermos. Y los metieron a la cárcel y un ángel los sacó, hermanos. Pero vean, más adelante, cuando el jefe de la guardia y los alguaciles los volvieron a traer frente al concilio, porque fueron a la cárcel, a la prisión, y no estaban ahí, sino que estaban predicando otra vez el evangelio de Jesucristo. Los trajeron con cuidado, dice versículo 26. Entonces el jefe de la guardia y los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Versículo 27, cuando los trajeron les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Ahora pongan atención, versículo 28. ¿No les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre inocente. Miren lo que un hijo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, respondió. Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
El gobierno, de acuerdo al plan de Dios, está puesto para castigar a los que hacen el mal. El gobierno no está puesto para castigar a los que hacen el bien, sino a los que hacen el mal. Y Dios es el que determina lo que es el bien. Recuerden, en nuestra cosmovisión, tú no decides qué es bien y qué es mal. El ser humano no puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Dios es la autoridad. Y si Dios dice que esto es malo porque Dios lo dice. Si Dios dice esto es bueno, entonces es bueno, aunque el gobierno y el presidente y los gobernadores y los psicólogos y psiquiatras digan lo contrario. ¿Y qué vamos a hacer los hijos de Dios? Obedecer a Dios. O sea, nosotros vamos a obedecer y someternos al gobierno siempre y cuando no haya algo que comprometa la verdad de Cristo Jesús. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. A los primeros cristianos, ¿qué les costó, hermanos? La vida. Injusticias, calumnias. Los apedrearon, los insultaron, les hicieron cosas totalmente injustas por causa de su fe, pero ellos no prefirieron, hermanos, vivir en comodidad, salvar su pellejo, por ejemplo, decir. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? ¿Quién es el más grande ejemplo? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Y más adelantito, cuando hablemos de la gracia de Dios y los empleadores, habla en la actitud que debemos de tomar frente al sufrimiento. Este mismo principio, vean, creo que está en la pantalla, ahora sí. Ok, ahí está. Respondieron ustedes los apóstoles, es necesario. Ya se me olvidó la de Charles Bill. Ok. Ahora, ese principio, hermanos, de es necesario obedecer, lo que estamos hablando, es el mismo principio de las Escrituras. También se aplica para los padres, para los hijos, o el esposo o la esposa. Es decir, cuando tus hijos, o tus padres, o tu esposo o tu esposa te piden que hagas, o que no hagas algo contrario a lo que Dios dice claramente que hagas o que no hagas, la pregunta es: ¿a quién le vas a obedecer? Si tu esposo te dice o te motiva a que hagas algo malo, que tú sabes que Dios lo condena, ¿vas a obedecer a tu esposo? Porque si no, se va a divorciar de ti, o porque vas a tener problemas en tu matrimonio. Que si tus hijos te piden o te motivan a hacer algo malo, esa ya es decisión de cada uno. ¿A quién le vas a obedecer? ¿A quién vas a obedecer? ¿A tus hijos o a Dios? ¿A quién vas a obedecer? ¿A tu esposo o a Dios? Para nosotros la respuesta es obvia: vamos a obedecer a Dios. No es que odies a tu esposo. Tal vez va a parecer que lo odias comparado con el amor que tienes por Cristo Jesús. Y si por amar y obedecer a tu Señor Cristo Jesús, tu esposo piensa que lo odias, o tu esposa piensa que la odias y que no la amas, no puedes hacer otra cosa. No es la verdad. Amamos a los papás, amamos a los esposos, a la esposa, amas a tus hijos, amas al gobierno, amas al presidente, pero no puedes ser idólatra amando más a una de estas personas o las cosas que a Dios mismo. Eso es idolatría. Si pones en primer lugar a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelita, a tus hijos, o a tu grupo étnico, o a tu religión, al pastor, antes que a Cristo Jesús, está siendo idólatra, o al dinero, o al trabajo, o a la fama, o a la popularidad, o a la riqueza, o a tu casa, o a tu carro. Eso es idolatría, y eso lo condena Dios. No puede haber nada, hermanos y hermanas, antes que nuestra devoción y nuestra entrega y nuestra fidelidad al Dios de las Escrituras. Amén, hermanos. Termina el apóstol Pedro, aquí vean en el último versículo de esta porción, el versículo 17, resume y dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey, honren al presidente, honren al gobernador. Honrar, sabiendo, entendiendo, hermanos, lo que significa eso.
siempre y cuando no esté contradiciéndonos con la palabra de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a hacer despedidos. Cierren sus ojos, voy a orar para terminar. Antes de orar, quiero decir esto. ¿Saben que tratar de someterse a un presidente o a un gobierno o a la autoridad, a la policía, sin Cristo Jesús es una lucha mortal? Por eso existe tanto odio, por eso mucha gente trata de racionalizar su posición política o lo que sea. Cuando Cristo viene a morar dentro de ese ser humano es otra cosa, hermanos. Porque tenemos la paz de Dios, tenemos entendido de que Dios controla todo, de que tiene un propósito todo en la vida y nuestra vida es controlada por el Espíritu Santo de Dios. Lo mejor es aceptar a Cristo Jesús, lo mejor es rendir tu vida a Cristo Jesús. Necesitas nacer de nuevo, en otras palabras. No basta ser religioso, no basta tener buena intención, no basta tener moralidad, buena moralidad, no basta eso, necesitas nacer de nuevo. Y por eso Cristo, al hombre más religioso que ha habido, hermanos, más obediente a la Biblia, Nicodemo, le dijo: tienes que volver a nacer. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Tú nunca vas a entender el cristianismo si no naces de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para entender la Biblia, para entender el plan de Dios para la raza humana. Y si quieres nacer de nuevo en tu corazón, simplemente tú dices: Señor Jesucristo, el día de hoy me arrepiento de todo corazón. Señor Jesucristo, y a partir de hoy creo que tú eres lo que reclamaste ser. Tú eres el Hijo del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo. Y tú viniste, te hiciste un ser humano para morir y perdonar todos mis pecados. Dile: creo eso, Señor. Y dile: creo, Jesucristo, que tú resucitaste, estuviste muerto 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitaste de entre los muertos por el poder de Dios. Y el día de hoy tú estás viviendo. Y creo que tú eres mi Salvador. Me arrepiento. Practicaba una religión, Señor, pero ahora no quiero practicar ninguna religión. Quiero tener una relación contigo, Cristo Jesús, una relación espiritual real, genuina, viva. Y dile al Padre: Padre, moldea mi vida. Voy a creer lo que tú enseñas en tu palabra. Aunque mi papá piense diferente, aunque mi mamá piense diferente, aunque el presidente piense diferente, aunque todo el mundo piense diferente, Señor, si tú lo enseñas en tu palabra, dile: Señor, yo me arrepiento y voy a escoger vivir de acuerdo a tu palabra. Eso es rendir tu vida. ¿Alguien hizo esta oración en lo que yo estoy hablando? ¿Alguien lo dijo en su corazón? Simplemente levanta tu mano y bájala. ¿Alguien de casualidad lo hizo? Ok, voy a orar, pero esa es la manera simple y sencilla. Lo puedes hacer ahí en tu corazón, cuando estás durmiendo, acostada, no durmiendo, acostado, en tu carro, en el trabajo, meditando, donde sea. Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor. Gracias sobre todo, Dios, porque tu Espíritu Santo usa tu palabra para revelarnos la verdad que hay en ti. Jesucristo, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y ningún ser humano puede ir a la presencia del Dios vivo y verdadero a partir de ti, aparte de ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por el privilegio de tener una Biblia y por el privilegio, Señor, de ser hijos e hijas del Dios vivo y verdadero. Ahora llévanos, Señor, a nuestros lugares, despídenos de este lugar, pero sé con nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos.